Juntos por la Paz, CONADIC, Gobierno de México. Hola, un saludo desde la CONADIC para todas y todos en cualquier lugar de nuestro país que se encuentren. Soy el Dr. Gadi Savicki y me da mucho gusto hacerles una invitación. Durante la temporada de la pandemia para el COVID, que ya lleva 14 meses, hemos logrado descubrir que el fumar agrava las probabilidades de contagiarse, de tener una hospitalización y de morir también. Por esto, junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, invitamos a que llamen a la línea de la vida al 800-911-2000 para que con un grupo de personas especialistas telefónicamente les ayudemos con este arduo trabajo de interrumpir el consumo. Hacerlo ahorra dinero, mejora el tránsito intestinal, mejora la función sexual, el dormir y muchas otras cosas. Se les invita a todos y todas a que dejen de fumar ya. ¿Qué tal? Soy un adicto al tabaco. Empecé a fumar alrededor de los 14 o 15 años cuando estaba en la secundaria. Mis padres ambos fumaban y por eso hacia la preparatoria pues ya era pues muy normal que llegara yo con mis propios cigarros y fumara delante de ellos, ¿no? Lo más bajo que hice, buscaba las colillas que todavía tuvieran algo que sacarles, ¿no? Para poder fumar. Los síntomas que pasé pues eran esencialmente ansiedad, mucha ansiedad. Definitivamente era la ansiedad que provocaba el querer seguir fumando, ¿no? En una ocasión, estando ya trabajando, enfermé muy fuerte de una bronquitis y una laringitis espantosa. Al reincorporarme al trabajo fue que me di cuenta que pues toda mi ropa apestaba, ¿no? Mi misma novia me dijo que no olía mal, apestaba. En aquel entonces no había los centros y las facilidades que hay ahora, así que pues lo único que hice fue pues dejar de fumar así como pude, ¿no? Realmente, en noviembre pasado caí enfermo de COVID y pues ahora lo que me motiva es a no volver a enfermar de COVID, ¿no? Porque siento que sería mucho más grave. Si yo pudiera regresar para atrás mi vida, unos 35 años atrás, lo único que haría es volver a vivir mi vida igual de intensa, pero sin tabaco. Creo que el tabaco estuvo de más. Bienvenidas, bienvenidos al programa Cuida tu Salud Mental de CONADIC. Soy el doctor Cristian Molina, soy psiquiatra, subdirector del Instituto de Salud Mental del Gobierno de Yucatán. Hoy vamos a hablar acerca de trastorno mental severo. Trastorno mental severo en realidad son varios diagnósticos. Incluye esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, pero me voy a enfocar en uno en particular. La esquizofrenia. ¿Por qué me voy a enfocar en la esquizofrenia? Porque la esquizofrenia está muy estigmatizada. Es una de las enfermedades más antiguas que conocemos en el hombre. Parece ser que fue un error en la evolución, en el transcurso evolutivo. Afecta al 1% de la población y tiene una carga genética importante. Es decir, afecta al 10% si es que tienes un padre con un trastorno mental severo. Eso aumenta al 40% en caso de tener a dos padres con trastorno mental severo. Y llega hasta el 48% en caso de ser gemelos monocigotos. Ahora, la pregunta es, si fuera totalmente genético, entonces afectaría al 100% de los gemelos monocigotos. Entonces, la genética no lo es todo. Hay otros factores que influyen en lo que llamamos a este síndrome complejo llamado esquizofrenia. Esos factores son factores que van desde
enfermedades que puede haber sufrido la mamá durante el embarazo, como infecciones virales o problemas durante el parto, vivir incluso en urbanicidad y por supuesto el consumo de cannabis, en especial durante la edad entre 11 años y 18 años. ¿Por qué? ¿Por qué durante esa edad? Porque durante esa edad ocurre una maduración de unas células en el cerebro que se llaman interneuronas, que esas interneuronas tienen una función principal en la conexión, o sea, en unir la sincronía de las neuronas que son motoras y sensitivas. Sin tratamiento, la esquizofrenia genera problemas catastróficos, tanto para los pacientes como para los cuidadores. Muchos de ellos, muchos pacientes alrededor del mundo se encuentran aún sin diagnósticos. ¿Por qué ocurre eso? Por juicios, por estigma, por desinformación, por miedo. Existe algo que se llama duración de enfermedad no tratada. Es decir, todo el tiempo que el paciente pasa sin tratamiento y el cerebro se empieza a deteriorar. Sus funciones cognitivas empiezan a deteriorar, empieza a bajar su funcionalidad, lo que es capaz de hacer. Generalmente, la gente tiene asociado la esquizofrenia con todas estas imágenes que aparecen en televisión, que han visto acerca de los hospitales psiquiátricos, sobre los tratamientos con terapia electroconvulsiva, con todas las películas de terror, con el paciente agitado, con todas estas cosas del miedo, incluso de la posesión, de cosas violentas que han creado culturalmente un miedo a pedir apoyo y mantienen al paciente en su casa sin recibir el tratamiento adecuado, cuando al día de hoy sabemos que al menos 1 de cada 7 pacientes puede recuperarse, puede recuperar su funcionalidad. Existen también nuevos estudios que están enfocados en intervenir en la psicosis temprana. ¿Qué significa eso? Existen pacientes que por su propia carga genética, es decir, por tener un papá o una mamá con esquizofrenia, se les empieza a hacer un seguimiento desde pequeños. ¿Para qué? Para poder intervenir en la psicosis temprana, desde el primer brote. Les voy a poner un ejemplo muy clásico. Generalmente se trata de un hombre entre 18 y 19 años, que es la edad de presentación de la enfermedad, que podría estar estudiando o trabajando, y generalmente comienza con síntomas. ¿Cuáles síntomas? Generalmente son síntomas de desestructuración, es decir, problemas, alteraciones en el curso y el contenido del pensamiento. Los más comunes son los que llamamos paranoia, es decir, esos sentimientos de persecución, de que la gente le quiere hacer daño, de que están hablando mal de él. Luego, posteriormente, lo más común o que se escucha son las alucinaciones, y aquí me voy a detener un poco, porque lo que la gente tiene en común, y es algo que está mal informado, porque las alucinaciones más comunes son las auditivas, no las visuales, y siempre en el inconsciente está como que es que él ve cosas. Generalmente cuando son alucinaciones visuales, son por otro tipo de problemas. Generalmente son por infecciones cerebrales, tumores cerebrales. Hay que descartar ese tipo de alteraciones. Las más comunes son las alucinaciones auditivas, olfativas. Entonces el paciente empieza con todas estas alteraciones en la percepción y empieza a generar, por supuesto, disrupción en su entorno, y pierden su trabajo o dejan de estudiar. Y lo que generalmente hacen los familiares, que son los cuidadores, los padres, los hermanos, es que no entienden lo que ocurre. Y se empiezan a discutir, a pelear, a frustrar, sienten miedo, porque piensan que es una falla en el carácter, que no es
un chico o una chica normal, que no es como los demás, que no hace las actividades, que está aislado en su cuarto, que dice cosas raras, y por miedo a que tal vez la propia familia o la comunidad o en el colegio o en el propio trabajo los juzguen, entonces los esconden. Y en vez de pedir apoyo y tener un apoyo temprano, tanto médico y también con intervenciones psicosociales que son fundamentales, es decir, no solo el tratamiento farmacológico, sino que también hay que hacer intervenciones psicosociales, es decir, intervenciones que le permitan al paciente poder recuperar y poder vivir con la enfermedad. Porque es una enfermedad que probablemente vaya a ser crónica y vaya a durar toda su vida. Pero les puedo contar que en el transcurso de estos 15 años y a través de ver miles y miles de pacientes, les puedo contar que muchos pacientes pueden tener pareja, han recuperado su trabajo, han recuperado su funcionalidad, su capacidad de vivir solos, de no depender de sus cuidadores primarios, porque su relación con sus cuidadores, con sus padres, sus hermanos cambian. En cambio, lo que hemos encontrado es que, por el contrario, los pacientes están escondidos en su casa y voy a ser muy directo y duro porque tenemos unas brigadas que me siento muy orgulloso de que tengamos en México, que son las brigadas de salud mental, que llevamos esa transformación de llevar la salud mental a la comunidad, no al revés, no que la comunidad vaya al hospital, sino que nosotros vamos a la comunidad para que la comunidad en sí misma se cuide y sepa cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esos factores de protección, de qué se trata la enfermedad, cuáles son los síntomas, a dónde pedir apoyo temprano, hablar del tema, saber lo que significa una alucinación, una idea delirante, saber lo que significa que el paciente se esté sintiendo aislado, saber que existe un proceso de rehabilitación. Y en esto quiero ser específico. La esquizofrenia no se presenta en todos igual. Para cada paciente, la esquizofrenia se puede presentar de diferente forma, como en todas las enfermedades. Y en esto voy a hacer un paralelo, porque ¿saben qué? Muchísimos de ustedes, si se enfermaran del corazón, del riñón, del pulmón, o se quebran un pie, pues correrían directamente al hospital a atenderse. Por supuesto, atiéndanme el corazón que me está fallando, dejé de orinar, háganme algo que el riñón no me funciona. En cambio, cuando se trata del cerebro, cuando el cerebro está sufriendo, como en el caso de la esquizofrenia, no lo dejan pasar o no piden apoyo, como si el cerebro no fuera un órgano importante. Y fíjense una cosa, tal vez le podamos hacer un trasplante de riñón, incluso te pueden trasplantar ahora el pulmón, incluso un trasplante de corazón, pero no te podemos hacer un trasplante de cerebro. Entonces, el cuidar la salud mental, el cuidar el órgano, el tomar la importancia que tiene de que el cerebro es un órgano que requerimos cuidar, que requieres cuidar, y de que existen apoyos y que te los podemos dar y que son apoyos comunitarios, no necesariamente desde el hospital, sino desde la comunidad. Desde que en estas brigadas que les cuento que salen a territorio, que van a tu casa, pues hemos encontrado, por ejemplo en Yucatán, en un lugar que se llama Tecach, que tiene el 85% de población maya hablante, pues habían ahí pacientes que llevaban 5 años con el diagnóstico de esquizofrenia, pues sin ser diagnosticados, sin ser tratados. ¿Por qué? Por cosas culturales, por cosas económicas, por juicios, por sus propias creencias religiosas, y el paciente pues deteriorándose, y llega un punto en que eso se vuelve irreversible. Y los quiero invitar es que se informen que existe una posibilidad, porque eso también se vuelve una carga tanto para los familiares y los cuidadores. Les quiero decir que existen estudios en que dicen que los cuidadores utilizan cerca de 36 horas semanales cuidando a sus pacientes con esquizofrenia, es decir, casi como un trabajo.
y ellos mismos se puntúan en una situación, digamos, en una escala de bienestar mucho por debajo, por incluso de pacientes con depresión mayor, solo por cuidar a un paciente con esquizofrenia. Entonces, esto es algo comunitario, esto es algo que todos tenemos que hacer visible y que se puede lograr. La rehabilitación es algo que está ahí y no es solo con respecto a los fármacos. Mucha gente tiene todas estas creencias con respecto a los fármacos de psiquiatría, con respecto a que generan dependencia, que pues empeoran al paciente, que tienen efectos secundarios. Bueno, con respecto a los fármacos antipsicóticos, que son los fármacos que tenemos al día de hoy, pues han avanzado mucho en tecnología. Ahora hay fármacos inyectables, fármacos que simplemente, incluso hay dosis de fármacos de una inyección cada 3 meses, que generan muchos menos efectos secundarios, que son muchísimos mejores tolerados. También tenemos nuevas intervenciones psicosociales que ayudan al paciente a recuperarse, a encontrar un trabajo, a poder manejar sus relaciones personales, a poder volver a convivir. Tal vez no podamos por completo eliminar los síntomas. Tal vez solo los podamos atenuar. Pero ¿sabes qué? En la misma experiencia de los pacientes, cuando te los cuentan es, yo sé que tengo estos síntomas. Sé que tal vez las voces nunca van a desaparecer, pero ya no tienen una repercusión afectiva importante. Pueden seguir con su vida adelante. Y para ellos mismos es importante no sentirse y que no los vean como discapacitados, como discriminados. Para ellos mismos es importante sentirse integrados, sentirse parte de la comunidad, porque lo son. Que tengan una enfermedad como la esquizofrenia, que es una enfermedad grave, es equiparable y tener la comprensión y la compasión que le tendríamos a un paciente que tiene otra enfermedad crónica grave como la leucemia, como el lupus, como una enfermedad cardíaca, como artritis reumatoide, y que a esas personas le tenemos muchísima compasión y que sí, por supuesto que hay que ayudarla y que darle todos los recursos. Pero en cambio, si es una persona con esquizofrenia, ¿tú le darías trabajo? Si tu pareja te dijera que tiene esquizofrenia, ¿la dejarías? ¿Le dejarías tus hijos a cargo a una persona que tiene esquizofrenia? Pregúntate eso. Y haz ese ejercicio de ese insight. ¿Para qué? Para que puedas reconocer tus propias creencias y juicios con respecto a la esquizofrenia. ¿Para qué? Para que cuando tengas enfrente, porque a lo mejor no lo sabes, que a lo mejor puede ser que tengas un amigo o a lo mejor un familiar o un ser querido que vaya a desarrollar esta enfermedad. Y en ese momento tu percepción va a cambiar y lo vas a querer apoyar con todo lo que tienes. Pero para eso primero requiere saber cuáles son tus propias creencias y juicios al respecto. Necesitamos trabajar como comunidad para dar visibilidad, porque al dar visibilidad, alguien se anima y crea el valor y levanta la mano y dice, mi hermano, mi hermana tiene esquizofrenia y no lo hemos llevado a tratamiento. ¿Dónde puedo ir? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos? ¿Quién nos puede apoyar? ¿Dónde hay otros pacientes? Y sabes que entre los mismos grupos de pacientes y los mismos grupos de familiares se apoyan. ¿Por qué? Porque existe ese aprendizaje que se llama aprendizaje vicario, en el cual yo aprendo de las experiencias de otros y otros aprenden de mis experiencias. Y entre ellos se apoyan. Y he visto muchísimo cómo esos grupos de apoyo, tanto de los pacientes como de los familiares, los apoyan a mejorar su calidad de vida, los apoyan a enfrentar mejor sus situaciones. Porque no es lo mismo vivir en una ciudad tan grande como Ciudad de México o vivir en un pueblo, porque las demandas sociales son diferentes, porque básicamente requieren aprender
desde ir al supermercado, manejar su dinero, saber utilizar la cocina. ¿Para qué? Para que puedan tener funcionalidad. Pero es una posibilidad. Pero esa posibilidad solo se va a abrir si como comunidad estamos dispuestos a aceptarlos y también a aceptar a nuestros propios familiares o que están sufriendo esta enfermedad, a pedir el apoyo, a atrevernos, a comprometernos. La esquizofrenia es una enfermedad que, como les digo, tiene muchísimas presentaciones y fenotipos. No necesariamente lo que hemos visto por la televisión por años. Hemos avanzado muchísimo. Ya no estamos en el 1908 cuando Breuer le puso el tema de mente escindida, que es lo que significa esquizofrenia. Estamos en el 2021. Hemos avanzado un montón. Y la invitación es justamente a eso, a como comunidad pararnos por estos pacientes. Esa es la invitación. Y también la otra invitación es que cada paciente requiere un protocolo individualizado de rehabilitación. No todos los pacientes es el mismo tratamiento. Para cada paciente se requiere un protocolo individualizado de rehabilitación, porque como en toda enfermedad hay niveles. Algunas enfermedades presentarán algunos síntomas más marcados, que les llamamos síntomas positivos, que son como los más floridos, las alucinaciones, los delirios, las agitaciones. Otros presentan otros síntomas que le llamamos negativos, que tienen que ver más con la apatía, la lentitud, estar más perplejos, o los síntomas cognitivos, los deterioros en la capacidad funcionales, en las capacidades ejecutivas de memoria. Pero no en todo se va a presentar igual. Pero lo más importante, y nuevamente lo voy a repetir, es romper con el estigma. Es romper con el estigma para poder equiparar que este usuario que tiene esta enfermedad, que es un usuario de salud mental, tiene los mismos derechos que un usuario de salud pública que sufre cualquier otra enfermedad crónica severa. Y tenemos la misma responsabilidad, no solo como médicos, psicólogos, tú que me estás viendo, y si conoces a alguien, pues tener la compasión, tener el compromiso, y si escuchaste esto y te llegó el mensaje, acércate al centro de salud, al CAPA, puedes llamar a la línea de la vida, sigue nuestras redes sociales, Juntos por la Paz, CONADIC. Tenemos una pregunta, me dicen. ¿Cuál es la esperanza de vida para una persona con esquizofrenia? Vale, la esperanza de vida para una persona con esquizofrenia varía dependiendo del fenotipo de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Generalmente sufren, o sea, tienen mucha menos esperanza de vida, depende de la comorbilidad que tengan. ¿Cuáles comorbilidades? Generalmente médicas, porque al no recibir tratamiento sufren, como todos los otros seres humanos, comorbilidades como diabetes, como trastorno por el uso de sustancia, es decir, principalmente tabaquismo. Cerca del 90% de los pacientes con esquizofrenia fuman tabaco, otros consumen sustancias, otros tienen afectaciones cardiometabólicas, los que disminuye su esperanza de vida incluso en un 25% comparado con la población en general. Entonces, la esperanza de vida generalmente está determinada, el pronóstico, por una atención temprana, por el cuidado de la salud, tanto biopsicosocial, es decir, de las comorbilidades y de la salud en general. ¿Qué sugerencias nos puede hacer a los profesionales que estigmatizan la esquizofrenia? ¿Qué sugerencia para los profesionales? Seas médico, enfermera, paramédico, trabajador social, y otra cosa, profesional les voy a decir a todos, ingenieros, profesores, maestros, informáticos, para todos los profesionales, porque no importa el profesional que seas,
No hay inmunidad para la enfermedad. No hay inmunidad para que un familiar tuyo o tú mismo puedas desarrollar la enfermedad. Entonces la sugerencia siempre es informarse a través de fuentes científicas, pedir apoyo, informarse si desconocemos sobre el tema, pedir apoyo hacia fuentes que tengan validez, que sean fuentes certificadas, válidas. Y sobre todo, tener el valor de acercarse a profesionales de la salud cualificados en el tema. Bueno, con esto nos despedimos. Síguenos en las redes, Juntos por la Paz, La Línea de la Vida, CONADIC. Muchas gracias por habernos acompañado. El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, que evoluciona generalmente con recaídas. La culpable de la adicción es ni más ni menos que la nicotina. La nicotina, que es una droga legal que tiene una capacidad altamente adictiva, incluso se sabe que puede llegar a ser más adictiva que la cocaína o que la heroína. El tabaquismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortalidad prevenible. Cada vez que un fumador inhala el humo del tabaco, entran a su organismo alrededor de 7,000 sustancias químicas. Esta mezcla tan tóxica, cuando llega al organismo, penetra con la corriente sanguínea prácticamente a todas las partes del cuerpo humano. Sin embargo, por ejemplo, en los niños fumadores pasivos está demostrado que la exposición al humo de tabaco es una causa de asma también. Actualmente, con esta infección, el COVID-19, hay evidencias científicas suficientes que nos demuestran que los fumadores crónicos, cuando se exponen y se infectan desafortunadamente al SARS-CoV-2, van a tener un mayor riesgo, primero, de hospitalización, segundo, de necesitar ventilación mecánica y tercero, de muerte. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar un ser humano. Afortunadamente, ahora en el sector salud ya se entiende al tabaquismo como una enfermedad adictiva que requiere una intervención de tipo profesional. Espero que más fumadores acudan a esta herramienta y se motiven realmente a dejar de fumar. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.